Hola, hola gente, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Hoy vamos a charlar un poquito sobre la enfermedad o síndrome de Marfan. ¿Mm? Esta es una de las patologías que se encontraría dentro del gran capítulo de la medicina llamado genética y se la podría subclasificar dentro de los trastornos hereditarios asociados, ¿sí?, a proteínas, a malformaciones en las proteínas estructurales. No sé si soy claro. Es decir, que el defecto en esta, siendo genética, está en dos cromosomas, ¿sí? Alteraciones en el cromosoma número 5 y en el cromosoma número 15. ¿Mm? Eso es lo importante de reconocer. Existen en el 85 a 75% de los casos se presenta como autosómica dominante, pero también pueden aparecer como una mutación de novo. ¿Bien? La prevalencia del mismo es importante también tener en claro esto, ¿sí? Como siempre digo, para no llevárselo por delante. Un paciente enfermo cada 5.000, ¿sí? Esa es la prevalencia. ¿Qué es lo que hay que saber de este síndrome? Bueno, que lo podemos reconocer muy fácilmente desde el punto de vista clínico. ¿Mm? Eh, el paciente va a ser un paciente alto, va a tener dolicocefalia, un paciente alto, bien alto, ¿sí?, con las extremidades muy largas. También va a presentar alteraciones cardíacas, ¿sí?, y alteraciones oculares. ¿Mm? Ahora vamos a explicar primero, es decir, cómo se forma o cómo aparece, cómo sucede esta enfermedad. Como ustedes ya saben y pueden ver en uno de mis videos subidos a mi canal de YouTube, donde hablamos de la síntesis proteica. Si yo tengo un defecto en un gen, ¿sí?, el cual me va a sintetizar una proteína, ¿bien? Eh, por supuesto la proteína va a ser defectuosa. Como consecuencia voy a tener esta patología. La patología de Marfan, síndrome de Marfan, afecta a la fibrilina del tipo 1, ¿sí? Es decir, es una proteína extracelular del tejido conectivo o conjuntivo, es lo mismo, y que esta sirve para el andamiaje, ¿sí?, de otras proteínas como el colágeno o la fibroelastina, ¿sí? Entonces, ojo, distinguir síndrome de Marfan, el problema se encuentra en la síntesis de fibrilina, que le sirve de andamiaje. No es lo mismo que todos los trastornos o el síndrome o enfermedad de Ehlers-Danlos, que hay un gran grupo, ¿sí?, de enfermedades que van a diferenciarse por las afecciones, ¿sí? Bueno, que en ese caso sí el trastorno está en la síntesis del colágeno, es decir, el gen que sintetiza, que va a transformarse a posteriori en una proteína, ¿sí?, como ya dijimos en otros videos, gen es la mínima porción de ADN capaz de sintetizar un polipéptido o proteína. Bueno, en este caso el gen está defectuoso, la proteína también. Es la del colágeno en el síndrome de Ehlers-Danlos, fibrilina tipo 1 en el síndrome de Marfan. Bueno, ¿por qué dije hace un rato que, segundos atrás, que era muy fácil de detectar desde el punto de vista clínico? Bueno, porque los pacientes van a tener hiperlaxitud en sus extremidades, en los dedos, en las articulaciones. Por ejemplo, el dedo pulgar, ¿sí?, lo van a poder hiperextender hacia la muñeca. ¿Bien? O los diferentes dedos van a ver que el paciente dice, uy, mira, yo lo puedo llevar hacia atrás. Entonces vos decís, guarda, porque esto puede ser un síndrome de Marfan. Por supuesto que no solamente aislado. Esto es un conjunto, ¿sí?, de síntomas que va a presentar el paciente. Sí, ahí está Balder gritando de fondo. Perdón. Entonces, otra de las características que va a tener, ¿sí?, van a ser alteraciones, dijimos, osteomioarticulares. Tenemos esta hiperextensión de las articulaciones, va a presentar extremidades largas, y en el pecho vamos a tener el pectum excavatum, ¿sí?, que es característico, distinto
¿sí?, del pectum carinatum, ¿sí? Son dos tipos de manifestaciones diferentes. En este caso, el pectum excavatum, vamos a tener una gran depresión a nivel del esternón, ¿sí?, en esta zona, y es característico, sumado a lo demás. En el ojo, los trastornos oculares, ¿cuáles van a ser? Y la luxación del cristalino, ¿sí? Dijimos que al tener un problema en la fibroelastina, en la fibrilina, perdón, la proteína de andamiaje, las demás proteínas que se van a anclar a la fibrilina no lo pueden hacer, por ende el músculo, ¿sí?, que tiene que tener elastina, ¿sí?, en los tendones, se va a luxar el cristalino, ¿bien? Y esto es tan raro que un paciente que tenga luxación del cristalino hay que pensar siempre en síndrome de Marfan, ¿bien? Vamos a tener prolapso de la válvula mitral, por supuesto, por la misma patogenia, es decir, por un defecto en el tejido conectivo. Las vamos a tener a las valvas de las válvulas fofas. El prolapso de la válvula mitral no es solamente mitral, también puede suceder en el tricuspidio, en el aórtico, ¿bien? Y eso nos va a traer consecuencias desde el punto de vista cardiovasculares, es decir, a posteriori una insuficiencia, nos puede traer alteraciones de los ruidos cardíacos, etcétera, etcétera. Por otro lado, también pueden presentar aracnodactilia, es decir, que tienen los dedos súper largos y en los extremos, en la última falange, muy afinados, muy adelgazados. Y pregunta de examen, la causa de muerte del paciente con síndrome de Marfan es aneurisma disecante de la aorta. En este caso, yo voy a tener desprendimientos en la pared de la arteria donde se me van a ir despegando, ¿sí?, al no tener esta proteína de andamiaje, se me va a ir acumulando, va a ingresar, vamos a tener esos desgarros de la túnica media donde se va a acumular sangre y puede comenzar en la porción torácica y después extenderse ese desgarro sin romper la pared de la arteria hasta las ilíacas. Ese desastre, porque es un desastre cuando existe un aneurisma disecante, es la causa de muerte de aneurisma disecante de aorta en el síndrome de Marfan, es la causa de muerte fundamental, pregunta de examen, del síndrome de Marfan. ¿Bien? Otra característica, ninguna otra más. Bien, espero que esto les haya servido, les haya sido lindo, cortito, y recuerden que es una patología genética, ¿sí?, que altera la síntesis proteica de una proteína extracelular, en este caso fibrilina, distinto del síndrome de Ehlers-Danlos, del grupo de trastornos hereditarios, ¿sí? Bueno, les mando un saludo grande y no quiero pasarme con el tiempo. Chau, chau.